ni la sanción divina. No fue hasta mucho más tarde de su partida que se dio el nombre de cristianismo a la religión de Jesús. La paz de Dios sea con él. ¿Cuál fue entonces la religión de Jesús como hecho y realidad distintos del nombre que le fue posteriormente otorgado? Aquí hacemos un llamado. Tanto el nombre Jesús como el nombre Cristo nos han llegado a través del griego y el latín, aunque en su origen son términos hebreos. Jesús es la forma latina y española del griego Iesous, que en hebreo es Yeshua o Yehoshua. La palabra griega Christos es una traducción del hebreo Mesías, que significa el ungido. Volvemos a la pregunta, ¿cuál fue entonces la religión de Jesús como hecho y realidad distintos del nombre que le fue posteriormente otorgado? Su religión está reflejada en sus enseñanzas, que él urgió aceptar a sus discípulos como principios de guía en su relación con Dios. En el Islam, Jesús, la paz de Dios sea con él, es un profeta enviado por Alá y su nombre árabe es Isa. Al igual que los profetas enviados antes de él, llamó a la gente a someter su voluntad a la voluntad de Dios, que es lo que en realidad significa el Islam. Así, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se dice que Jesús enseñó a sus discípulos a rezar a Dios de esta forma: Padre, que sea santificado tu nombre, que llegue tu reino. Esto está en Lucas, capítulo 11, versículo 2, y en Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Este concepto fue enfatizado por Jesús, la paz de Dios sea con él, en varias declaraciones recogidas en los Evangelios. Enseñó, por ejemplo, que sólo aquellos que se sometieran a Dios entrarían en el paraíso. Jesús también señaló, la paz de Dios sea con él, que él mismo se sometía a la voluntad de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Esto está en Mateo capítulo 7, verso 21. Por mí mismo yo no puedo hacer nada. Juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto está en Juan, capítulo 5, verso 30. Hay otros muchos relatos en los Evangelios que muestran que Jesús dejó claro a sus discípulos, la paz de Dios sea con él, que él no era el único y auténtico Dios. Por ejemplo, cuando habló de la hora final dijo: mas en cuanto al día y la hora nadie sabe, ni los mismos ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Esto está en Mateo, capítulo 13, verso 32. De este modo, Jesús, la paz de Dios sea con él, como los profetas que hubo antes que él y el que vino después que él, el profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, enseñó la religión del Islam, la sumisión a la voluntad del único y verdadero Dios. Veamos el argumento número 2, Dios y la creación. Dado que la total sumisión de la voluntad de uno a la voluntad de Dios representa la esencia de la adoración, el mensaje básico de la religión divina de Dios, el Islam, es el de la adoración al Dios único. También requiere el que se evite la adoración a cualquier persona, lugar o cosa distinta de Dios, ya que todo lo que es distinto de Dios, el creador de todas las cosas, es una creación de Dios. Puede decirse que el Islam, en esencia, llama al hombre a apartarse de cualquier tipo de adoración a la creación o lo creado y le invita a adorar solamente a su Creador. Él es el único que merece la adoración del hombre porque es el único por cuya voluntad son respondidas las oraciones. De esta forma, si un hombre reza a un árbol y sus oraciones son respondidas, no es el árbol el que responde a tales oraciones, sino Dios, que permite que las circunstancias o hechos que son pedidos en ellas se produzcan. Uno podría decir, eso es algo obvio. Sin embargo, para los adoradores de árboles podría no ser así. Del mismo modo, las oraciones a Jesús, la paz de Dios sea con él, Buda, Krishna, San José, San Antonio o incluso Mohammed, la paz de Dios sea con él, no son respondidas por ellos, sino que lo son por Dios. Jesús no pidió a sus seguidores que lo adoraran a él, sino a Dios, tal como señala el Corán.
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. Y cuando dijo Dios, Jesús, hijo de María, ¿eres tú quien ha dicho a los hombres, tomadnos a mí y a mi madre como dioses, además de tomar a Dios? Dijo Jesús, gloria a ti. ¿Cómo voy a decir algo que no tengo por verdad? Así pues, Jesús no se adoró a sí mismo, sino que por el contrario adoró a Dios. En los evangelios se menciona que Jesús dijo, la paz de Dios sea con él, está escrito, adorad al Señor vuestro Dios y servidle solo a Él. Esto está en Lucas, capítulo 4, versículo 8. Este principio básico está también contenido en el primer capítulo o sura del Corán. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Solo a ti adoramos y solo a ti pedimos ayuda. En otra parte del libro final de la revelación, Dios dice, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. vuestro Señor ha dicho, invocadme y os escucharé. Merece la pena subrayar que el mensaje básico del Islam, es decir, la adoración al Dios único, también proclama que Dios y su creación son entidades completamente diferentes. Ni Dios es igual a su creación o una parte de ella, ni su creación es igual a Él o parte de Él. Esto podría parecer obvio, pero la adoración de la creación por parte del ser humano está basada en un notable grado en la ignorancia o en la comprensión defectuosa de este concepto. Es la creencia de que la esencia de Dios está presente en toda su creación o de que su ser divino está o estuvo presente en algunas partes de su creación, lo que ha suministrado una justificación para la adoración a la creación de Dios y para llamar a esta adoración a Dios. Sin embargo, el mensaje del Islam, tal como fue traído por los profetas de Dios, es el de adorar solo a Dios y evitar la adoración, ya sea directa o indirecta, a su creación. En el Corán, Dios declara lo siguiente: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Mandamos a cada comunidad un enviado diciéndoles, adorad a Dios y evitad cualquier cosa que es adorada fuera de Dios, que no sea Dios único, es decir, un falso Dios. Cuando se pregunta a los adoradores de ídolos por qué se postran ante ídolos creados por el hombre, la respuesta invariable es que ellos no adoran a la imagen de piedra, sino a Dios que está presente en ella. Afirman que el ídolo de piedra es solo un punto focal que representa la esencia de Dios y no es en sí mismo Dios. Aquel que haya aceptado el concepto de que Dios está presente en cualquier forma dentro de su creación, estará obligado a aceptar también este argumento de los idólatras. Sin embargo, aquel que comprenda el mensaje básico del Islam y sus implicaciones, nunca estará de acuerdo con la idolatría, no importa la forma en que ésta se manifieste o sea racionalizada. Aquellos que han pretendido la divinidad para sí mismos a través de las diferentes épocas, han basado a menudo sus afirmaciones en la errónea creencia de que Dios está presente en el hombre. Yendo un paso más allá, sostienen que Dios está más presente en ellos que en el resto de los hombres, y que los demás seres humanos deberían, por lo tanto, de someterse a ellos y adorarles como el mismo Dios o Dios concentrado dentro de sus personas. Del mismo modo, aquellos que han defendido la divinidad de otras personas tras la muerte de éstas han encontrado el campo abonado
entre los que habían aceptado la falsa creencia de la presencia de Dios en el hombre.